Buenas noches, hermanos y amigos que están aquí en esta noche. Es un honor estar aquí con ustedes para estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Hay una expresión común que dice el silencio es oro. La intención del dicho es para recordarnos que no necesitamos hablar en toda ocasión. Hay momentos en que estar callado es precisamente lo que se necesita. El silencio puede prevenir muchos tipos de problemas en nuestras vidas y la Biblia también ilustra esta idea. En Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:27. El que ahora sus palabras tiene sabiduría. Entonces, la mayoría de las veces, nuestra lengua nos mete en problemas porque hablamos cuando deberíamos quedarnos callados. Pero hay momentos en los que debemos hablar. De hecho, en realidad hay ocasiones en las que si no hablamos, en realidad estamos pecando. David en el Salmo 39 dice que se puso bozal a la boca. Y luego en el versículo 2 dice, enmudecí con silencio, me callé aun respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Entonces era mudo, incluso para las cosas buenas, pero creo que su conciencia no le permitía quedarse así. Jeremías dijo algo similar en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnió cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sí podemos hacer mal uso de nuestras lenguas, ya sea por chisme, blasfemia, deshonestidad, mentiras, ¿verdad? Palabras odias, insatificación, quejas y críticas, obscenidades, arrogancia y hablar en excesivo. Se podría pensar que no debemos decir nada por miedo a pecar con la lengua, pero también debemos saber que es posible pecar por no decir nada. Hay momentos en los que debemos hablar y debemos ser conscientes de estos momentos, porque en ellos Dios espera que hablamos. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en esta noche. Primeramente, hay momentos en que debemos hablar. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 3, versículo 7, dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios nos dio nuestras lenguas para usarlas. Si has sido cristiano durante mucho tiempo, sabe que se puede abusar del uso de la lengua. Dios quiere que lo usamos para bien. Hay mucho bien que se puede lograr cuando usamos nuestras lenguas apropiadamente. Obviamente esta noche, cuando hablamos de los pecados del silencio, estamos señalando esos momentos en los que hablar puede tener consecuencias negativas, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Pero tenemos que hablar de todas modas.
Piensa en el ejemplo de Jesús. A veces guardaba silencio, pero otras veces hablaba, incluso cuando aquellos a quienes hablaba no querían recibirlo. Se quedó en silencio cuando era necesario. Isaías profetizó del silencio de Jesús al enfrentarse a la muerte en Isaías capítulo 53, versículo 7, cuando estaba delante de sus acusadores judíos en Mateo capítulo 26. Más tarde, cuando se presentó ante Pilato en Mateo 27 y luego ante Herodes en Lucas capítulo 23, versículo 9. En otra ocasión se negó a responder a las preguntas de sus acusadores porque conocía sus motivos en Mateo 21, versículo 27. Pero también Cristo habló cuando necesitaba hacerlo. Cuando sus enemigos lo acusaron de echar fuera demonios en el nombre del diablo en Lucas capítulo 11. Cuando fue enfrentado con falsas doctrinas en Lucas capítulo 20, 34 a 48, como las de los saduceos. Habló cuando hacerlo significaba que algunos no lo siguieran más en Juan capítulo 6. Habló a pesar de que ofendió a los líderes judíos en Mateo capítulo 15. Y finalmente, cuando se enfrentó a sus acusadores, cuando había llegado el momento, él admitió claramente quién era, aunque eso significaba su condenación. Marcos capítulo 14, versículos 61 a 62 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿cuáles son algunos pecados del silencio para nosotros? ¿Cuándo debemos hablar? Pues comentemos el pecado del silencio cuando no animamos. Como cristianos se espera que animamos a los demás. En el Nuevo Testamento encontramos las palabras edificar, consolar, exhortar y sustentar. Todas estas se refieren al aliento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí tenemos la palabra animaos o animar. Y la palabra griega aquí significa llamar cerca, confortar, exhortar. Eso implica que debe existir una cercanía y un confort mutuo entre cristianos. Conozco a un hermano en la iglesia que me dijo esto. Me dijo, no queremos comer juntos ni hacer nada fuera del culto. Solo queremos venir a adorar a Dios y después de los servicios decir cómo está el clima para luego irnos a la casa. ¿Es esto llamar a nuestros hermanos al lado de nosotros? ¿Llamarlos cerca para exhortarlos y apremiarlos en el camino del Señor? Pero también en este versículo dice, edificaos unos a otros. Usa la palabra edificar. Y esa palabra en el griego, en Strong's, dice ser constructor de la casa, edificar, estimular, fortalecer. Los constructores de casa saben que construir una casa requiere mucho trabajo. Uno tiene que sacar permisos, coordinar a ciertas personas como electricista, carpintero, plomero, etcétera, para hacer diferentes cosas. El edificar a otro cristiano también implica dedicación y trabajo. Este versículo
es un mandamiento para los hermanos de Tesalónica y que también se aplica a nosotros hoy. Edificar es un don en el que algunos son especialmente buenos. He conocido a hermanos que tienen una gran habilidad para edificar a otros. En Romanos 12, versículo 8, menciona a personas así. Algunos de nosotros no somos muy buenos para edificar, pero por eso mismo debemos esforzarnos más para desarrollar esa facultad y obrar constantemente para mejorarnos en el aire de la edificación. En Hechos capítulo 20, versículo 1 al 2, Pablo pasó gran parte de sus viajes misioneros en varias congregaciones animando a los hermanos. Es importante y Pablo reconoció eso. La exhortación y el estimular al hermano no es una noción vaga de hacer que los hermanos se sienten mejores consigo mismos. Exhortar no significa hacer que otro se sienta bien solamente. Creo que es más que eso. Es para motivar al hermano o hermana a hacer algo. Por ejemplo, Pablo instó a los hermanos a dedicarse a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego que las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo usó su boca para instalarles a hacer algo, a comportarse de cierta manera. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, leímos el versículo 11 y ahora vamos a leer el versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Entonces tenemos la palabra rogamos en versículo 14. Es la misma palabra griega por la palabra animar, llamar cerca, confortar, exhortar. Entonces debe haber una cercanía entre hermanos. También podemos encontrar la palabra alentéis o alentar. Y esa palabra griega, their, lo define como hablar con, dirigirse a alguien, sea por medio de amonestación e iniciativa o para calmar y consolar. Entonces tenemos que usar nuestra boca para hablar, para alentar a los hermanos con poco ánimo. Son discípulos que se inclinan a desanimarse fácilmente en presencia de la prueba. Entonces necesitamos hablar y amonestar a aquellos hermanos que vemos que están desanimados por las pruebas y tribulaciones de esta vida. Pero también aquí en este versículo 14 dice, sostengáis a los débiles. La idea es que seamos un apoyo para nuestro hermano o hermana que es espiritualmente débil. Eso no significa que hagamos todo por ellos, pero creo que significa que los alentamos a crecer. Estudiamos las escrituras con ellos y hay muchas otras cosas que podemos hacer para que suceda ese crecimiento y puedan volverse fuerte y también ayudar a los que son débiles. En Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27, leemos de la llegada de Pablo a Jerusalén. Al llegar, busca unirse con los hermanos ahí. Debido a su pasado como perseguidor de cristianos, dudan en aceptarlo. Pero Bernabé, llamado el hijo de consolación, lo defiende. En el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé abrió su boca, habló, dice en el versículo 27, y les contó, defendió y abogó por su hermano. Cuando hablamos de ánimo, no podemos dejar de lado Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Nos llama a exhortarnos unos a otros y estar allí unos por otros. Estar en cada servicio de adoración es muy importante para que podamos exhortarnos mutuamente. El hecho de no animar a otros es un asunto serio. A veces hay un hermano o una hermana que simplemente necesita que vayamos a ellos y los consolemos. Pero nosotros, debido a relaciones tensas o porque tenemos amargura hacia ellos, elegimos no decir nada. Puede ser alguien que antes era un amigo cercano, pero que con el tiempo esa relación se ha debilitado o incluso se ha evaporado. Esa persona nos necesita y podemos ser la mejor fuente de aliento en sus momentos difíciles, pero elegimos no estar ahí. Tal vez incluso nos regocijamos en su sufrimiento y miseria. No sentimos simpatía por ellos. Por otro lado, tal vez simplemente nos hemos vuelto tan egoístas en nuestras propias vidas que simplemente no estamos interesados en animar a aquellos que lo necesitan. Como cristiano, debemos trabajar por animar a nuestros hermanos. Pero también cometemos el pecado del silencio cuando fallamos en compartir la palabra de Dios con otros. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que menciona que el cristiano tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Creo que todos aquí esta noche saben que no es solo el trabajo del predicador, sino de cada hijo de Dios. Y comienza con desarrollar un ejemplo piadoso. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este ejemplo piadoso debería abrir paso a oportunidades para hablar con otros sobre Dios. Si estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice en Romanos 12, versículo 1, la gente tomará nota y podremos influir en algunos y podemos generar una conversación que podría resultar en la salvación de sus almas. No solo necesitamos ser buenos ejemplos, sino que necesitamos un discurso que esté sazonado con sal y gracia, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Y por qué? Dice ahí en el último parte del versículo, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Llega un momento en que necesitamos dar ese paso para pescar el alma. Necesitamos hablar y presentar al Señor a los demás. Puede haber muchas razones por las que no aprovechemos tales oportunidades y determinar el momento adecuado requiere sabiduría y juicio. Pero muchos de nosotros dejamos pasar cada oportunidad simplemente porque no queremos decirle nada. El sabio dijo esto en Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo
es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Necesitamos ser sabios y empezar a ganar almas para el Señor. ¿No implica pecado estos momentos de silencio? Estos momentos de no compartir el Evangelio. Considere la declaración de Pablo en 1 capítulo 9, versículo 16, donde dijo, ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Pablo sentía que sería condenado por el Señor si se negaba a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? En 2 capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadamos a los hombres. Esa palabra temor en el griego significa temor, reverencia, respeto, honor. Honraban y reverenciaban a Dios. Sabían que era su voluntad que ellos persuadieran a los hombres. La pregunta es, ¿nos esforzamos por hablar y predicar las buenas nuevas porque nos damos cuenta de que es la voluntad de Dios que lo hagamos? ¿Tenemos un honor y reverencia hacia Él? Recordamos lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 4. Iban por todas partes predicando la palabra. Ellos entendieron la importancia de predicar el evangelio. Pero también comentemos el pecado del silencio cuando no defendemos la verdad ni condenar el error. Hay algunas personas que no quieren escuchar la verdad, el evangelio, y no debemos perder nuestro tiempo con ellos. Jesús incluso dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6, que no arrojemos nuestras perlas delante de los cerdos, ni que demos lo santo a los perros. Así que hay un momento en el que debemos seguir adelante cuando la gente rechaza las buenas noticias. Jesús enseñó a los apóstoles a no perder su precioso tiempo con los pecadores impedernidos. Ellos no querían oír la palabra de Dios. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15, y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pablo se negó a perder el tiempo con hombres que eran perros y cerdos. En Hechos capítulo 13, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos rechazaron a Dios. Algunos simplemente no quieren escuchar, pero eso no significa que debemos renunciar a todos. Muchas veces nuestro fracaso en defender la verdad es simplemente el resultado de nuestra fe débil o de nuestra cobardía. Puede haber momentos en que nuestra falta de hablar y defender al Señor involucre pecado. Considere el mandamiento en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que has en vosotros. ¿Estamos dispuestos, capaces
y listo para defender la fe. Si no, tenemos que estar desarrollando nuestras capacidades todos los días. Necesitamos apartar tiempo en nuestra vida diaria para aprender más de la palabra de Dios, para que podamos dar una defensa a todos los que nos pregunten. En 2 de Juan, versículo 9 al 11, 2 de Juan 9 a 11, nos dice que si alguien viene, alguien que no trae la verdad, que no debemos dejar la impresión de que lo aprobemos. Defendemos la fe, no solo por medio de nuestras palabras, sino también por nuestras acciones. Versículo 9 de 2 de Juan dice: cualquiera que se extravía y no se persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. También en 2 de Timoteo 2:25 nos dice que con humildad debemos corregir a los que se oponen. Dice en versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Últimamente, cometemos el pecado del silencio cuando no reprendemos a los que están en pecado. Si realmente nos preocupamos por las almas de los demás, haremos todo lo posible por ayudarlos a vencer el pecado en sus vidas. Pablo hizo esto a menudo con un gran sacrificio personal. Su primera carta a los Corintios está llena de reprensión. Pablo le dijo a Timoteo que predicará la palabra siempre y que redarguyera, reprendiera y exhortará en 2 de Timoteo 4, 1 al 2. Considere el ejemplo en Gálatas capítulo 2, 11, donde Pablo reprendió a Pedro en su cara por no ser sincero con el evangelio. Más adelante en ese libro les dijo a los Gálatas, en versículo 16 de Gálatas capítulo 4, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Muchos podrían convertirse en nuestros enemigos porque denunciamos y condenemos su pecado. Pero eso no debería desanimarnos de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no caigamos en el pecado del silencio. Esta noche hemos visto solo algunas de las formas en que podemos pecar si nos mantenemos con la boca cerrada. Hay momentos en los que no debemos callarnos, que con sabiduría usemos nuestras lenguas para el bien, tanto en lo que decimos como en lo que no decimos. Eso es mi lección esta noche, hermanos. Espero que las palabras que hemos hablado esta noche nos anima a ser más como Dios quiere que seamos.